Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por sintonizar nuevamente su programa Hora de Opinión. Quien les habla, Max de Soto, y nos acompañan hoy nuestros compañeros Marius de León y el doctor Adolfo Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, buenas noches. Hoy y todos los lunes a las 7 te acompañamos aquí en este programa. Pero déjame decirte algo. Óyeme, está difícil la calle. Bueno, el tránsito, yo duré más de 45 minutos para llegar aquí entre esquinas. Está difícil. Impresionante cómo está el tránsito en el día de hoy. Yo no sé, todo se extrema. No habían amé, la gente se alocó, sigue la alocada porque está lloviendo todavía un poquito. Sí. Es que cuando cae agua todo el mundo sale a la calle. No, pero hoy hoy ha sido extremos. No, de verdad que es algo extremadamente inexplicable. El tema de la Lincoln, 45 minutos entre cuadras. Así es. Sí. Y lo que hay que recomendar es que la gente se quede en su casa tranquilo viendo el programa. Eso no salga de ahí y se quede tranquilo, claro, viendo la opinión, porque eso es lo yo que lo que hay creo es que ahora. todo el mundo salió para irnos, para poder vernos, y se acumuló demasiada gente va de camino a su casa, en la yo calle. espero que hayan llegado, ¿verdad? Mira, Bueno, de Mario, verdad que hablando de eso, nos ha golpeado toda esta semana, nos sigue golpeando el agua y todavía vemos que los organismos de socorro y más bien la ONAMED establece que nos esperan 48 horas de lluvia. Sí, eso parece que son los reflejos, lo que Sí. queda, ¿no? El tema que para nosotros una gotera es un problema. Ya los ahora suelos están mismo. saturados. Yo creo que Muy sí. saturado, no es los suelos saturados, tenemos el país anegado de agua. Así es. Sí, pero yo quiero unirme, antes de que ustedes comiencen con sus temas, pues unirme a la cadena de oración que están haciendo muchas personas a través de las redes, pues pidiendo por todos esos damnificados del huracán que nos azotó a nosotros, a Puerto Rico, y por el terrible terremoto en México. Nos unimos a plegarias. Oraciones para ellos. Así es. Nos unimos a la plegaria y la verdad que solo la mano de Dios puede ayudarnos a nosotros levantar el grado de daño que en todo el Caribe y como tú bien señalas en la Ciudad de México y en todo el territorio mexicano ha ocurrido, ha provocado estos terremotos, porque son 3 terremotos que hay. Sí, Han habido 3 terremotos de manera casi con diferencia de una semana. Pero tú sabes que en un periodo de un año tienen cerca de 100 sismos de diferentes categorías, así que ellos están acostumbrados a sentirlo. El tema es que se dice que México está en una franja que le llaman Cinturón de Fuego del Pacífico. Así es. Que es donde se une México con Asia. Sí. Y hay un sinnúmero de países que, como conocemos, Perú, Chile, sufren recurrentemente los embates de sismo y realmente viven un tema de incertidumbre Muy social. lamentable. Bueno, mira, aunque tenemos esos temas para profundizarlo más adelante, quiero hacer referencia a que ayer se conmemoró un año más de la muerte de Amin Abel Hasbún, un joven estudiante brillante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un ingeniero, que fue un ejemplo a seguir y que sigue siendo un ejemplo a seguir a la juventud de este país, y que la historia, como decíamos en el programa anterior, debe coger esos fragmentos y colocarlo en la juventud, para que la gente tenga un ejemplo, tenga un camino por donde realmente que debe seguir la juventud dominicana. No como los dirigentes estudiantiles de hoy, que tienen 1000 años estudiando y no se gradúan. No, pero además de dirigente estudiantil, un prolífero periodista. Así es. Y político. Sí. Y realmente las causas de su asesinato fueron términos políticos. Sí. Es callar la voz disidente de un gran ser humano, de un gran profesional y de un gran hijo de la patria dominicana. Desde aquí nosotros entonces nos unimos a los familiares, al pesar de los familiares y del pueblo dominicano, porque la verdad es que Amin es parte de la historia de este pueblo. Igualmente quiero señalar, yéndonos ahí quizás en el mismo sentido de las efemérides, ayer se cumple el 54 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Sí.
25 de septiembre de 1963. Así es. Así es. Un hecho calamitoso en la historia democrática dominicana. Realmente fue ese conjugarse tanto de los poderes fácticos como de la Iglesia Católica y el gobierno norteamericano, claro, para derrocar un gobierno que venía dando ya en sus 7 meses de ejecución gubernamental muestra de gran compromiso social, que iba a gobernar o comenzó a gobernar y ya iba gobernando para solucionar los grandes problemas de la sociedad dominicana, muy enfocado en los problemas de los pobres. Y ahí se dio esa situación que provocó, debemos decir, el pueblo rechazó ese acto bochornoso de la historia dominicana y entonces dio al traste a la guerra civil del 1966. Posterior la intervención norteamericana. Exacto. Y yo te voy a decir, desde mi punto de vista y de muchas otras personas, lo que produjo fue un atraso al avance que venía trayendo la República Dominicana, porque don Juan participó en la elaboración de muchas constituciones diferentes, ¿no? E incluso ya con lo nuestro, entonces ya era el último aporte que se estaba haciendo para, a partir de ahí, la sociedad dominicana se enrumbara por un camino como debió ser. Un golpe de Estado siempre será un atraso para una sociedad. Y más a un gobierno democrático. Y más claro, a un gobierno democrático. y más cuando se produce, fruto de ese golpe de Estado, se produce una guerra civil. Así es. No hay forma ni manera de valorar el nivel de atraso que representa para un país lo que es una guerra civil. Pelea entre sus iguales, entre los conciudadanos. Sí. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Que jamás suceda nueva vez en este país una acción bélica entre nosotros mismos. Hermanos. Que el discurso, las palabras, sea la base de cualquier tipo de solucionar diálogo, las avenencias que pudiéramos tener en cualquier tipo segmento o población. Así es. Y el diálogo, Mario, debe tenerlo Daniel Donald Trump y nuestro amigo. Óyeme. Porque ese señor yo creo que no ha medido qué es lo que está dirigiendo él, qué nación tiene en sus manos. Pero tú hablas de Donald Trump. Y del otro también, porque son dos figuras. Hombre cohete, según Donald Trump. Mira, nosotros... pero lo que pasa es que usted como primer mandatario de una nación que es ejemplo para el mundo, que se supone una nación la más poderosa, ¿no? Claro. Tiene que medir sus acciones frente a un auditorio como las Naciones Unidas. No, pero ejemplo, es que tú le estás pidiendo pera al olmo. Bueno. Es desde sus inicios, Donald Trump nos ha acostumbrado a ser una persona, un presidente, como bien tú dices, la nación más poderosa del mundo, con un vocabulario encendido. Claro. Pero ahora se ha pasado, como bien tú señalas, no es posible, no se creía que un presidente, y no vamos a hablar de la altura y el nivel que representa Donald Trump, porque en la ONU todos los presidentes supuestamente son iguales. Pero la ONU es como el elemento o la estancia de la paz. Y precisamente él fue a desdecir ese criterio en su discurso. Sí. Cuando, señores, declaró otro triángulo del mar, incluyendo ahora 2 países latinoamericanos, como es Cuba y Venezuela. Sí. Pudiéramos tener nuestras consideraciones con respecto a Venezuela, pero es un país latinoamericano y no pudiéramos entrar dentro de esos criterios. Así es, sin duda. Pero sin embargo la respuesta de Kim Jong-un pues fue muy fuerte y realmente minimizó esa amenaza de los Estados Unidos. Toda acción tiene reacción. Contra Corea del Norte. Max, ahí hay un match. Acaba de decir Corea del Norte que Estados Unidos, con las últimas declaraciones de Donald Trump, le declara la guerra. Claro, y que ellos están en la disposición de bombardear cualquier avión que pase por su espacio aéreo. Pero por suerte, la representante de comunicación de la Casa Blanca estableció que en ningún momento fue la intención de los Estados Unidos en su pronunciamiento. Bueno, yo creo que tenemos
realmente en la línea telefónica, vía Skype, a un gran compañero, amigo y conocido de México, el señor licenciado Jesús Becerra, que nos tiene más o menos la panorámica de la situación actual de México. Bueno, lo tenemos en pantalla. Lo tenemos en línea. Saludos, Jesús. Bienvenido a este programa, su programa, Hora de Opinión. Para ustedes. Marius, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo está la recesión de...? Mira, pues primeramente, Marius, un saludo solidario también para con ustedes. Sabemos que no la están pasando bien y saben que México es pueblo amigo, hermano de Dominicana, y nuestra solidaridad también para con ustedes en estos momentos. Y agradecemos también la posibilidad de darle a conocer a ustedes y darle a conocer a su auditorio y al mundo pues, la situación que nuestro país vive en estos momentos y que no es de alguna manera la que nosotros quisiéramos o la que nosotros deseáramos. Jesús, ¿cuál es la situación actual? De una tormenta tropical en Baja California Sur, hace algún mes aproximadamente, se dejaron venir algunas calamidades, algunos fenómenos naturales que vienen azotando a nuestro país uno tras otro sin darnos mucha tregua. Nosotros nos estábamos preparando para brindarle de alguna manera ayuda a nuestros hermanos del Caribe ante la inminencia llegada del huracán Irma, y nos sorprende un terremoto que afecta al centro del país, principalmente a la capital, a la Ciudad de México y a algunos estados circunvecinos. De hecho, ese terremoto de 7.1 grados que sucedió en el estado de Morelos es uno de los terremotos más fuertes en esa parte del país. Previo a eso hubo uno en el sureste mexicano, afectando a los estados de Oaxaca y Chiapas principalmente, que se une luego al huracán José, que nos ataca por el sureste, por el estado de Veracruz, y prácticamente en el último mes la situación de México se ha habido envuelta en estos fenómenos naturales que dan como resultado en su conjunto alrededor de más de 400 víctimas fatales. Wow. Jesús, quisiera preguntarte, aquí no ha llegado la información de la situación calamitosa que se da, y más bien emotiva, que se da cuando los familiares de las personas atrapadas entre los escombros ven la hora ya de llegada, según los protocolos internacionales de recuperación de desastre. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno mexicano y cuál es ahora mismo la situación en términos de comenzar ya a demoler las infraestructuras que han sido afectadas, que todavía se presume que hayan algunos sobrevivientes o hayan algunas personas atrapadas? Sí, efectivamente, después de las 36 horas que marcan los protocolos internacionales y que ya pasaron, el gobierno de alguna manera ante la intención de empezar a aplicar esos protocolos, pero afortunadamente dentro de lo que cabe se ha visto rebasado por la sociedad civil. Han sido más los voluntarios civiles, ciudadanos de a pie, comunes como nosotros, que han tomado la batuta, hay que decirlo así, rebasaron a las instituciones de gobierno en las diferentes zonas de desastre y tomaron de alguna manera el control. De tal manera que han obligado al gobierno a responder de una manera tal que no se va a meter maquinaria si no se garantiza que no hay ni siquiera, ya no hablemos de personas con vida, ojalá y se pudieran dar algunos casos que también nosotros lo hemos complicado, pero mientras haya posibilidades de que existan cuerpos bajo los escombros, se deben de rescatar primero los cuerpos y luego meter la maquinaria. Ese es el acuerdo que ya gobierno y sociedad civil es al que han llegado. Y afortunadamente hemos recibido apoyo de muchos países con equipo y brigadas especializadas en la materia, de tal suerte que ha cobrado confianza de alguna manera entre la ciudadanía el apoyo y la opinión de expertos internacionales también en la materia. Sí. Países como
los propios Estados Unidos, Israel, Guatemala, Panamá, Creo que Japón ha ayudado España, bastante. muchos países que han aportado o brigadas o equipo y herramientas especializadas para el rescate, de detección y rescate de personas que con vida entre los escombros. Okay. Se han ido cumpliendo los protocolos nacionales, pero también los internacionales y las exigencias y las demandas de la sociedad civil. Excelente, Jesús. Se ha escuchado, afortunadamente. Jesús, ¿me escucha? Una pregunta, ¿cómo ya va el proceso de adecuación de las personas, de la normalización, para que concluyamos la participación tuya, que te agradecemos de antemano, de verdad, por el ámbito amplio que nos has dado de la situación actual de México y la situación que han pasado con estos múltiples terremotos? ¿Cuál es la normalidad? ¿Cómo está la normalidad ya en términos de la gente comenzar a adaptarse o a comenzar su rutina diaria? Jesús, quiero agregar, Mario, una pregunta. Sí. Además, dan un listado, porque aquí se están creando centros de acopio para ayudar tanto a Puerto Rico como a México. Un listado de los artículos primarios de necesidad de ustedes en estos momentos. Sí. Respecto de la normalidad a la que poco a poco las ciudades retoman su curso, te quiero comentar que hay todavía, por ejemplo, 320 edificios que tienen que revisarse sus condiciones estructurales. Hubo 40 edificios colapsados en la Ciudad de México y 320 de los cuales seguramente el 80% podrá determinarse que pueden continuar en condiciones normales de uso. Pero, por ejemplo, la actividad escolar se ha reanudado apenas en un 5% y no se va a reanudar hasta que no se garanticen las condiciones de los alumnos, profesores y la comunidad escolar que asista a estas escuelas, sin que necesariamente signifique que se va a perder el ciclo escolar. Los alumnos podrán ir a otras escuelas, pero poco a poco. Yo creo que la actividad escolar ha sido la más tardada en reanudarse. Respecto de la posible ayuda que puedan ustedes enviar, también quiero, y me congratulo y me siento muy contento y satisfecho por la respuesta del pueblo mexicano y de la comunidad internacional. Afortunadamente creo que las necesidades básicas de alimento, agua y medicinas se encuentran en estos momentos cubiertas. Tal vez algo de equipo de rescate que pudieran ser cascos, picos o palas o materiales de construcción. Eso es lo que nos están herramientas y materiales de las construcción. Comunidades, principalmente eso. Si se puede apoyar, sería en algunas de esas áreas, elementos y materiales de construcción y de rescate. Bueno, Jesús, gracias nueva vez por la oportunidad que nos da de conocer la situación actual de tu pueblo, y de aquí mandamos nuestra solidaridad y nuestro sentido de compromiso para ayudar en lo que podamos. Gracias por tu participación, Jesús. Al contrario, gracias a ustedes por esta solidaridad y gracias al pueblo hermano de Dominicana y demás países que nos puedan estar escuchando por su conducto. Abrazos y de veras muy agradecidos por toda su solidaridad demostrada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Con la participación de nuestro amigo Jesús Becerra desde México, gracias, y viendo todo aquel panorama, vamos a pasar ahora a un corte comercial y de regreso estaremos disertando, estaremos viendo la panorámica de las inundaciones provocadas por el ciclón María, por el huracán María en la provincia de Montecristi. Tendremos aquí la participación del senador Hem Bieluf, que nos dará un panorama general de todo aquello que está pasando hoy en esa provincia con los hermanos dominicanos. Vamos a una pausa. Bueno, pues gracias a todos nuestros amigos que nos han enviado sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las felicitaciones a través de nuestras redes. Nuestro Twitter es Hora de Opinión, nuestro Facebook Hora de Opinión,
e Instagram igual, Hora de Opinión. Agradeciendo a todos nuestros amigos que nos siguen escribiendo y felicitándonos y haciéndonos preguntas en las redes sociales. Ah, qué bien. Gracias a todos los que nos siguen. Qué bueno. Ya tenemos por acá al senador Jaime Bieluf, senador de la República Dominicana. Bienvenido. Muy buenas noches y bienvenido a su programa. Muchas gracias. Un honor realmente. Para nosotros. Sí, que se sienta bien. Así es. El honor es mío y Bieluf Cabrera, porque no Bieluf puedo Cabrera. Bieluf negar mi Cabrera. dominicanidad. Eso es así. No se puede dejar el segundo apellido. No. Senador. Senador de la República del 2006. Muy O bien. sea que ha hecho una labor. Lo han repetido. Ha El hecho una pueblo- labor que el pueblo montecristeño ha valorado y le ha mantenido en el curul para beneficio de su población y del país. Así mismo. Senador, lo veíamos ayer con el presidente de la República y todos los acontecimientos que han venido sucediendo en su provincia. ¿Cuál es su parecer, cuál es su visión con relación al día de hoy? ¿Qué deben esperar sus municipios, la gente que vive con usted? Bueno, yo quiero empezar haciéndole un poco de historia sobre lo que ocurrió en el 2016, el año pasado. Las aguas que llegaron fuera de la época ciclónica fueron unas aguas muy diferentes a las de hoy. En esa época fueron aguas torrenciales, donde la presa de Tavera, que es la que siempre nos hace efecto a nosotros, fue desfogada semanalmente hasta unos 400 y algo metros cúbicos por segundo. La bajaban, lo subían y el agua llegó como debió de llegar después de tantos días, pero las aguas lluvias, que fueron torrenciales, cada vez que caían en sitios como San Fernando de Montecristi, anegaban fácilmente 800.000 casas en la zona más bajita que tenían. Quiero decir que eran aguaceros de 1 hora, 2 horas, fuertemente, nunca visto. Y a los 45 minutos ya la gente tenía que salir de emergencia. Eso pasó también en Palo Verde, que es una zona vulnerable para nosotros siempre, que es la más bajita, podemos decir, bajo el nivel del río, no solamente del mar, del río Yaque del Norte. Y eso trajo las consecuencias de las aguas del año pasado. A diferencia de ahora, la presa la cerraron el jueves a las 2 de la tarde, porque cayó tanta aguas desde la presa hacia Montecristi, en todas las ciudades, donde todos los ríos que desembocan en el Yaque estaban ya desbordados. Estamos hablando del río Amina, Sí. que duró varios días, inclusive el puente o el Badén está destruido. El río Hueyubincito, que cuando viene con mucha agua de la sierra de Santiago Rodríguez también no hace mucho efecto, en particular en el pueblo de Hueyubín. Y el río Cana, que hace 40 años no hizo una creciente como hizo ahora, donde un día a las 12:30 de la mañana inundó más de 300 casas y tuvieron que salir la gente de emergencia. Todas esas aguas, ahora es que se está viendo que el río va bajando un poco. Pero juntas todas a la vez. Toda la misma vez, toda la misma vez. Por eso digo que la presa está cerrada todavía, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Porque no llovió lo suficiente y decidieron pararla para no unir más aguas. Quiere decir que fue algo muy diferente, algo que quizá nunca ha ocurrido, solamente cuando el ciclón o el huracán David en el año 79. Ya. Y en algunos sitios llegaron aguas, en algunos pueblos, por ejemplo el pueblo de Martín García, donde un señor de 80 y algo de años me dijo que no hacía más de 40 años que él se recordara que el agua entró al pueblo de Martín García donde entró ahora. Increíble. Llegó ahora. Quiere decir que es unas aguas no esperadas, me imagino que debe ser más por los cambios climáticos Claro. y la forma que el hombre ha abusado del medio ambiente. De los pueblos, ¿cuál fue el más afectado? Porque vi Palo Verde, las personas con el agua hasta la cintura. Castañuela. Bueno, vamos a hablar en términos generales del municipio de Castañuela, que incluye el distrito municipal de Palo Verde. Ahí fue donde más daño hizo. Inclusive en el municipio de Guayubín, donde más daño hizo es a las fincas y a las propiedades cerca del río Yaque. Ahí vemos imágenes. Ahí se produce mucho arroz y mucho plátano, ¿no? El guineo para exportación. El banano, el número 1, y después viene el arroz, y después ganadería. Quiere decir que en Guayubín, por ejemplo, tenemos inundadas todavía cerca de 200 viviendas.
Wow. Todas las viviendas al sur del río Yaque, a la carretera interna, por ejemplo, desde Cerro Gordo hasta el cruce de Mangá, que decimos, cerca del río Boyumicito, están todavía sanegadas. Algunas, inclusive, después de la carretera nueva que se hizo, algunas casas subió el agua y también están anegadas, pero son como 200, incluyendo el pueblo de Juan Gómez, Sí. que una época estaba aislada. Por 2 zonas no se podía pasar por Juan Gómez. Guayubín estuvo por 2 días que no se podía salir por 2, de los 3 puntos no podíamos salir. Solamente podíamos salir por la área sobre el río Yaque. Entonces, en Castañuela, por ejemplo, que es primero que Palo Verde, de un día a otro, el agua entró donde no había entrado desde cuando David. Casi el 80% de las casas de Castañuela estaban bajo agua. Y ahí el presidente la visitó. Y Palo Verde, que es donde más agua coge porque está más a desnivel, aunque se hizo un muro que nunca se llegó a concluir como se debió de concluir, porque ahora el agua pasó por arriba. Por encima del... Por encima. Quiere decir que ahora se ordenó en una reunión hoy en el Palacio de terminarlo. Antes de entrar ahí, senador, viendo nosotros las imágenes que estamos proyectando de la situación de inundación de los principales municipios de la provincia, ¿se tiene ya levantamiento de la cantidad de residencias que están anegadas y la cantidad de desplazados? Sí, lo hay, y cada día y cada hora ha ido subiendo todavía, porque todavía el agua final no ha pasado por Palo Verde. ¿Y a qué ustedes le llaman el agua final? El agua final cuando ya empieza a retroceder. Quiere decir que no ha llegado a su pico. A su nivel. No ha llegado a su pico. Sí. El pueblo de Palo Verde ahogado, porque tiene 2 nombres, 2 sectores, casi el 95% estaba bajo agua. Cuando llegó el presidente tuvimos que devolvernos y darle una vuelta en U, porque no se puede ir por las calles. Pero, senador, ¿cuántas personas viven en Palo Verde? En Palo Verde, el viernes, ya habían 500 casas a las 7 de la mañana y 1.900 personas en refugio que habían salido. ¿Se ha planteado el Consejo Nacional de Desarrollo de la provincia hacer un traslado de esa comunidad a sitios que pudieran estar albergando un nivel de mayor seguridad para estas personas? Porque según lo que usted nos está estableciendo, cada vez que hay los problemas de lluvia, hay una inundación en Palo Verde, y usted dice que está por debajo inclusive del nivel del río. Sí, ¿Cuáles son las proyecciones que tiene? Así es, Mario. Hoy vamos a hablar de eso porque eso es parte de la solución. La solución de inmediata, que el director del INDRE se comprometió delante del presidente y una comisión que vino de la provincia, hablando de personas electas, designadas, de la sociedad civil, la iglesia, para que le expusieran al presidente, no solamente nosotros los electos ni las autoridades, que una de las soluciones es el muro. Bueno, el director del INDRE se comprometió que en 60 días completaba el trabajo, que no completó. El que estaba pendiente. Pero hay que dejar que bajen las aguas. Sí, no, totalmente. 60 días después que bajen las aguas. Las aguas están bajando. Gracias a Dios, ya en Guayubín, el agua, que es uno de los primeros, ha bajado mucho. Castañuela, esta noche, porque fue desde ayer, esta noche o de madrugada va a iniciar también el descenso. Y Palo Verde, en 1 o 2 días desde hoy, el agua va a empezar a salir. Esa es la experiencia que tienen. Esa es la experiencia que tenemos. Claro está. Va cediendo. Claro está. Si no, usted habló ahorita de una vaguada que hay. Sí. Eso es así. Todo depende de la cantidad de agua que nos trae. Pero definitivamente, empezando desde Palo Verde, por ejemplo, el sector Los Solares, en el sector El Ahogado, como le dicen, voy a darle el nombre, El Ahogado. Imagínate. Ese nombre se lo pusieron por algo. Ahí cuando estaba la Grenada Company, eso eran todas fincas. Senador, vamos a unos comerciales y nos seguirá comentando sobre los ahogados y la información y todo lo que se decidió hoy en la mañana en el Palacio Nacional. Regresamos. Bueno, seguimos con Hora de Opinión. Queremos señalar que hoy el presidente convocó al Consejo de Ministros para ver la aprobación del presupuesto del 2018, el presupuesto, o más bien el anteproyecto de ley de presupuesto y gasto público.
Se estableció para el 2018 un presupuesto de 814.000 millones, que comparado con el presupuesto actual que rige para el 2017, son 100.000 millones más. Creo que es importante establecer que vamos creciendo en términos eso es un símbolo de crecimiento en términos de sociedad, en términos económicos. El país va creciendo y eso lo que quiere decir es que tienen unos nuevos retos cada una de las instituciones recaudadoras del gobierno. 814.000 millones para el 2008. Mucho dinero. Sí, bastante. Bueno, seguimos con nuestro invitado especial de hoy, el senador Heinz Bieluft, quien nos estaba explicando de su reunión con nuestro presidente y nos estaba hablando realmente de la situación que padece Montecristi en estos momentos. Continuando con la pregunta del señor Mario de León sobre qué se va a hacer con esos damnificados que siempre que viene una tormenta están. Bueno, así es. Le decía que el sector siempre más afectado se llama El Ahogado, un barrio, un sector que se dicen los solares. Desde el 1990 permitieron hacer casas donde el alcalde del momento mandó a la gente a tomar la tierra. Hicieron vivienda cuando eso era una finca que se anegaba hasta con las aguas lluvias. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Con previo conocimiento dejaron que se asentaran la gente. Sabe que a veces la política influye donde no debe de influir. La cuestión es que el presidente pidió que si hay un terreno seguro para sacar a esa gente de ahí, se está buscando. La misma persona que estaban, dijeron de algunos. Algunos decían que hasta lo podían donar, pero que también se le entraba agua. Entonces, oye, pero eso no, hay que sacarlo de ahí, hay que sacar a esa gente de ahí y que no permitan construcciones. Así pasa en nuestro lado, pero no se puede sacar todo el mundo y la gente no quiere salir. La gente no quiere salir. Hay que buscarle una solución, que lo hay, técnicamente lo hay, porque si en Europa, el bajo mundo, como decimos, Holanda y eso, está a nivel del mar, que hay muros hasta de 30 y 40 metros de altura, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo similar? Entonces ahí viene lo que hay que hacer de inmediato, que es esos muros donde se rompió, donde el agua le pasó, y el INDRI va a tomar la delantera en el muro de Palo Verde. Pero ya es una decisión de que van a sacar esas personas de ahí y van a buscar un terreno para construirles vivienda digna y que le eviten el riesgo de anegación. Eso es así. Primero, un levantamiento real de las personas. Segundo, ubicar el terreno y después mandar a hacer las viviendas. No, y que la vivienda se la den a lo que realmente la necesitan. Por eso el levantamiento. El levantamiento exactamente. Previo. Bueno. Entonces, hoy pues se decidió algo de inmediato, antes de que sigan las aguas. Claro, una vez ya nos permita lo que está pasando. El INDRI autorizaron de concluir el muro de Palo Verde de ambos lados, que no había concluido. Sí. El muro que rompió actualmente, el dique de Juan Gómez, donde también Juan Gómez quedó incomunicado porque rompió un muro que había hecho desde la época del gobierno de Hipólito Mejía. Y el muro también en el pueblo de Guayubín, un sector que se llama Monte Carmelo, donde el agua le pasó por arriba y ahí le autorizaron a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo un levantamiento para que someta los costos y donde lo van a aprobar para que lo hagan de inmediato. Y del tema de la agricultura, ¿se tocó? O sea, claro, ¿qué inversión se va a hacer importante? Esa reunión duró casi 2 horas. Las aguas, estamos hablando más primero en lo que afectó humanamente, claro, pero en la agricultura le hizo mucho daño. El proyecto de la Cruz de Manzanillo, agregando para que luego, posterior a la pregunta de Adolfo, también que nos hable dentro de la agricultura, porque es uno de los sectores que más trabajo da en la zona. Sí, pero no hablemos nada más del proyecto. Estamos hablando en general, claro. Desde Mao, sí, claro. En ambos lados, norte y sur del río, toda la agricultura ha estado bajo agua ya por varios días. Ha negado la provincia. Y en Montecristi, donde tenemos tierras más llanas que Mao inclusive, hay áreas que el río tiene varios kilómetros. Toda esa agricultura... Hacia afuera. Sí, desde las imágenes que estamos viendo ahorita. De su centro hacia afuera. Exacto. Entonces, la agricultura ahí, había mucho arroz que estaba para corte, no han podido cortar, un gran porcentaje.
El banano, si dura bajo agua por muchos días, Sí, se daña pudre, también. claro. Y déjeme decirle que desde Irma, Está que bajo vino agua. primero, algunas áreas están bajo agua, ahora es más extensa. así Quiere es. decir que se está esperando de que el agua salga un poco para agricultura, que tienen los técnicos preparados para hacer una evaluación y llevársela al señor presidente. Ahí, como ustedes saben, los arroceros, los más pequeños, que son de la reforma agraria, Sí. tenemos muchos, han sufrido mucho. Ay. La mayoría no tienen seguro, como siempre, son pequeños, ni saben ni creen mucho en el seguro. Claro. Ahí también se le pidió al presidente que una vez hecha esa evaluación, tome en cuenta a esa gente para ver cómo se le puede ayudar de una forma u otra. Pero definitivamente se habló de que hay que tomar medidas, buscar compañía especializada, autoridad en eso, para hacer los levantamientos que se debe de hacer definitivamente. Castañuela, por ejemplo, se va a hacer una evaluación donde hacer un puente, ahora mismo lo que hay es un badén, un puente y en el lugar que se va a hacer, porque no se va a hacer en el mismo lugar que está ese badén, que es muy bajito, sino algo diferente. En Castañuela también hay que hacer muros, hay que poner gaviones, porque el río choca, Sí. da vuelta y está afectando mucho al sector que se llama Loma de Castañuela, que también ha sufrido mucho, porque uno habla de Castañuela, pero Loma de Castañuela ha sufrido demasiado también, que nunca lo había hecho. Entonces, todo eso, el muro por Guayubín también, donde entra el río Guayubín. Cuando el río de Guayubín entra con presión, para el río Yaque, y eso hace que el agua suba y se extienda en toda esa tierra que está al este del pueblo. Entonces, todo eso es para mediano y largo plazo. Ya hay una decisión firme del señor presidente de resolver los problemas definitivamente. No podemos estar arreglándolo hoy y el año que viene lo mismo. Señor importante. senador, usted ha mencionado 5 proyectos de infraestructura que deben garantizar real y efectivamente la tranquilidad del pueblo de Montecristi. De los pueblos. De los pueblos de Montecristi. Es así, con 5 proyectos de infraestructura en el corto, mediano y largo plazo, tendremos un Montecristi seguro en términos de inundaciones. En esos pueblos sí. Se habló también de que hay que aplicar la ley de los 30 metros de la ribera del río. Allá los dueños de fincas, los arroceros, los bananeros y otros han tumbado la protección natural que tenían los ríos, que eran muros hechos por ellos mismos, Para donde sembrar, lo han tumbado. para sembrar. Y desde la carretera usted ve a veces que hay tierra por debajo del nivel de la carretera porque lo han tumbado. No hay un muro en el río, desde Atillo Palma, que empieza el río, hasta San Fernando, al menos eso que ha hecho el gobierno, el Estado. Y tiene que haber consecuencias. Entonces, y dejar que las autoridades se confabulen con sus agricultores también. Porque hay gente que permite eso. Hablamos de que se aplique la ley. Exactamente. Se aplique la ley. Se habló de dragar el río Yaque, Sí. que cuando estaban los americanos en la Grenada Company tenían lo que llamaban draga, limpiando el río limpiando el Yaque río. el año entero. Bueno, Así es. También ya se había aprobado con una compañía privada por el pueblo de Martín García, donde Medio Ambiente, previo un estudio y análisis de los técnicos, van a dragar el río Guayobincito por 2 kilómetros para que no entre al pueblo de Martín García y las propiedades que sufrieron mucho también por ahí. bueno, te Mario, agradecemos. pero antes de que real- tú despidas, Sí. hay que comprometer al senador de que cuando eso comience y se esté haciendo, venga aquí. a- y a- lo muestre a los amigos explicarle televidentes. al pueblo dominicano lo que se está haciendo. Pongan Sí. la fecha que el director del INDRI se comprometió delante de todos nosotros y el presidente. Tengo que muchos amigos en Montecristi y yo lo que vamos a seguir. 60 días después que bajen las aguas, el muro él lo va a entregar. Bueno, con esta toda esta explicación que nos ha dado el senador Heinz Bieluz, creo que nos ha dado una gran información, una cantidad de información necesaria para nosotros saber la situación crítica que está atravesando todo lo que es el pueblo de Montecristi y los demás pueblos aledaños. Gracias a todos. Muchas gracias, senador. senador. Bien. Y nos vemos el Muy próximo bien. lunes a esta misma hora por su canal 19 Carivisión. Gracias a todos.